Buenas noches. Hay esperanza en Dios, el Dios de las transiciones. Y Él se glorificará en ti a pesar de todo lo que estés viendo. Bendito sea su nombre. Esta noche me gustaría conversar un poco más con ustedes con respecto a qué has hecho con su palabra en este tiempo. Te lo pregunto porque está pasando de todo, está ocurriendo de todo, pero tú en lo personal, tú que estás en casa, ¿qué has hecho con su palabra? En el Salmo 119, versículo 105 dice, tu palabra es lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. Vemos que la Biblia nos enseña que recibimos dirección para saber qué camino seguir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy en día se tienen que tomar tantas decisiones, tantos puntos de vista, se tiene que consultar mucho, pero yo pregunto nuevamente, ¿qué has hecho con su palabra? Entiendo que la luz brilla, o sea, resplandece en mí, en medio de que el mundo esté pasando oscuridad, porque lo dice el libro del profeta Isaías, capítulo 60. Dice, sobre ti brillará mi gloria. Entonces, estamos viendo que en el camino que tenemos que andar, es importante tener que tomar muchas decisiones y sobre todo que le agraden a nuestro Padre Celestial. La Biblia nos enseña a discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. O sea, que nos da discernimiento espiritual y además nos acerca o nos separa de Él. O sea, tu actitud nos hace que nos separemos. Y también, ¿qué hemos hecho con nuestro tiempo de oración? ¿Qué calidad de oración estamos haciendo? ¿Qué calidad de lectura estamos teniendo con su palabra? Y es bueno revisar siempre el camino, revisar dónde nos quedamos con la palabra, porque es claro lo que dice el Salmo 119, tu palabra es una lámpara a mis pies. O sea que hoy en día, por el camino que vaya a transitar, tengo que consultar las escrituras y estoy hablándole inclusive a personas que ya están en el camino y a aquellos que son nuevos en el camino y a aquellos que están por tomar una decisión. Me gustaría empezar leyéndote el libro de Romanos capítulo 8, versículos del 19 al 23. Dice así, pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación ha sido sujetada a la vanidad y no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza, de que aún la creación misma será librada de la esclavitud, de la corrupción, para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto, dice, hasta ahora. Y no solo la creación, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos y la redención de nuestro cuerpo. Que el Señor añada sabiduría a esta enseñanza hoy. Hoy quiero hablarte también de esto mismo, de qué has hecho con la palabra. Y vemos también en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, escuche esto, cuando el rey David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Interesante. El rey estaba con un anhelo, con un deseo, y simplemente estos 3 hombres, cuando le escucharon, dice que el rey estaba hablando de una intención o un deseo en su corazón e inmediatamente se transformó en una acción. Escuche esto. Así cuando nuestro Padre Celestial habla o leemos su palabra, hay verbos, hay palabras centrales que me indican una acción, un movimiento.
Por eso se dice sombra y figura. Así como el Padre habló en los cielos, las cosas fueron hechas. Dice que al comienzo del libro del Génesis dijo Dios 10 veces, y 10 veces fueron ocurriendo cosas hasta que el mundo se formó y el hombre habitó sobre la tierra, con todas las extras. Dice que para hacer un sueño realidad de Dios en esta tierra debemos primeramente conocer la intención del corazón de Dios. Y en esto quiero hacerte énfasis porque hay mucha palabra que ha quedado boyando, hay mucha palabra que ha quedado gravitando y no ha sido tomada por obra. O sea, no se ha tomado la acción de la palabra que el Señor dejó sobre cada uno de nosotros. Y te estoy primeramente hablando de estas porciones bíblicas para que podamos entender a dónde quiero llegar con ustedes. Dice en 1 Samuel capítulo 3, versículo del 1 al 2, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la presencia de Jehová, escuche esto, escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció que un día estando Elí recostado en su aposento, dice, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Es decir, que el tiempo del hombre ya estaba anciano. Samuel, como buen joven, estaba aprendiendo a ministrar y tener el conocimiento de qué era lo que era ministrar en la presencia de Dios. Dice, al sacerdote de turno, Elí, le había placido poner a Samuel como sacerdote. Pero ¿qué estamos viendo aquí? Usted dirá, pero estás leyendo mucho. Que dice, Samuel estaba en la presencia de Elí, pero sin embargo, no ministró para él en la presencia del Señor. Muchas veces estamos en un lugar, pero es como si no estuviéramos, porque estamos pensando, hay gente que está en su casa, pero está pensando en el vaso medio vacío. Hay gente que está pensando si yo tuviera. Hay gente que yo hiciera. Y muchos de lo que me estoy refiriendo son personas convertidas a Cristo, que aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. Es cierto, la presión de la atmósfera, el ambiente y la situación, esta llamada crisis, nos está obligando a una palabra que yo no trago mucho, a reinventarnos. Y yo le diría a usted, no es reinvención, sino descubra tu potencial, descubre tu habilidad dormida, descubre tu éxito sin usar. Porque si Dios ha permitido esto es porque usted tiene la capacidad de meditar en su palabra y encontrar una solución. Quiero que analicemos esto bien porque siento que vas a tener libertad de hacer cosas nuevas, no reinventarte. La Biblia me enseña claramente que la palabra de Jehová escaseaba. Te pregunto, ¿hay alguna diferencia con este tiempo, aunque tengamos internet? Dice, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión. ¿A quién estás escuchando profetizando en este tiempo? ¿A quién estás escuchando hablar de abundancia? ¿A quién estás escuchando todos aquellos que se daban golpe de pecho? ¿Dónde están ahora? Hay un pueblo que tiene hambre y sed de palabra. Y yo me pregunto, ¿dónde están? Dios toma a Samuel para rescatarlo, aquí lo tengo apuntado, del sistema de la época. Bueno, en este tiempo hay muchos cristianos que podemos rescatar a esta nación de lo que se está viviendo. Hay muchos hombres y mujeres de Dios que Dios los ha tenido que llevar a sus casas para hacer cosas grandes y diferentes. Y póngase a pensar que mucha gente, a causa de los que han sido fieles a Dios en sus casas, han bendecido el área donde están. Póngase a ver donde hay un cristiano que sea de verdad, ¿qué está ocurriendo? Analice esto. Dice también que en la época de Samuel la palabra escaseaba y no había visión. O sea, ya la gente no tenía para ver lo que Dios estaba demandando y se estaba haciendo de una nueva generación.
Y vuelvo y pregunto, ¿qué has hecho con la palabra que el Señor te entregó? Muchos la han recitado de memoria, pero ahora la puedes vivir. Ahora puedes decir que es cierto esa palabra, o simplemente me la aprendí porque era parte de lo que me exigía la escuela dominical, o simplemente porque era obligación aprendérsela, pero ahora ¿qué pasa? Necesitas el espíritu de la palabra. El término en hebreo, dabar, significa palabra. Aunque usted no lo crea, sí significa palabra. La palabra, cuando viene de parte de Dios, me indica una acción, algo que hay que moverse. Si yo hiciera una encuesta, no menos de 100 personas ahora mismo que sirven en el Evangelio, me dijeran que todos están sustentados por una palabra. Oyeron una palabra y esa palabra se apropiaron de ella. Dice, se ministraba palabra porque, dice, Samuel predicó palabra de Jehová. Y existían palabras, pero no hechos. O quiere decir que hubo un aletargamiento a causa de la situación por la escasez. Hoy en día te podría decir que hay que orar fuerte para que ministerios no desaparezcan. Ministerios verdaderos porque fueron puestos por Dios. Pero muchos se han olvidado de esos hombres, de esas mujeres, de esos jóvenes que tienen un llamado y que tienen dones y no se les ha dado seguimiento. Y están igual que Samuel. Samuel necesitó ser ministrado directamente por Dios para que no se perdiera el llamado. Y usted pensará, pero yo también tengo, sí, entonces lea palabra. Dice la escritura que Dios y su palabra son uno. Y si usted la lee, de verdad, usted algo ha de encontrar. Si usted tiene necesidad real, el Espíritu de Dios, si no es el mismo Jesús, le viene a responder su causa. Dice que el dabar de Dios lleva implícito un hecho. O sea que por eso todo cae, su palabra no vuelve vacía. Entonces yo te digo, este es el momento de creerla. Si Dios dijo y usted tiene fe, créame que esa palabra se acelera en cumplirse. Pero no fe para que tengas para satisfacer tu vanidad, tu propio orgullo, tu propio egoísmo, no. Sino una fe obediente, una fe verdadera que desafíe lo sobrenatural para que se haga natural. Para que entiendas, como dicen en las escrituras, que esté hecho de lo que no se ve. Porque si Dios te hace un milagro con los bolsillos llenos, para ti es igual que comprar lotería. Es igual que meterte en un almacén y comprar unas libras, o un supermercado, comprar una libra de azúcar. Pero cuando estás en un lugar donde no hay recursos y las cosas se dan, entonces ahí entiendes que definitivamente la mano de Dios se extendió a favor tuyo. Dice que el dabar de Dios, su palabra, tiene que verse en una acción en la tierra. Y podemos deducir que no había ni siquiera en el tiempo de Samuel esa acción, porque sabrá Dios cómo estaba ese pueblo cuando Dios tuvo que guardar silencio. Se dice que los dos hijos de Elí estaban practicando cosas dentro de los templos que eran abominables ante los ojos de Dios. Se robaban las ofrendas, utilizaban el templo como centro de ocasión. Ya Elí no veía, ya Elí no estorbaba a sus hijos. Pero había una palabra que tenía que cumplirse. Aún para que usted vea cómo estaba el nivel sacerdotal, inclusive muchos hoy en día estarán así, que el nivel sacerdotal está, que te llega una Ana a orar por algo imposible y porque el Espíritu la tomó enfrente tuyo vas a decir que está ebria. Porque eso me demuestra que hasta el discernimiento espiritual se había perdido dentro de la casa de Dios. Y Dios estaba levantando de su mano, de su boca, a un jovencito que aprendió a escucharlo. Dice que cuando usted no haya dabar, o sea, cuando usted no encuentra palabra, dice,
el conocimiento se va desvaneciendo. Cuando tampoco te llega el dabar, dice que aquí en las escrituras que la línea de sacerdotal de Elí quedó extinguida. El dabar de Dios lo necesitamos, o sea, su palabra la necesitamos para vivir, no para sobrevivir, para vivir y para darle vida a otros. Como decía un profeta, sangrando y sanando a la vez. Esto no es para mí, esto es para lo que yo recibo, tengo que dar. Y no importa mi condición, hay que dar. Siempre hay personas que solamente necesitan escuchar algo de Dios a través tuyo. Pero nos hemos escondido en asociaciones, nos hemos escondido en grupos, grupitos, grupejos, cuando la gente está necesitando palabra. Este es el tiempo más maravilloso que Dios ha establecido para que su palabra huele. Por eso mi pregunta, ¿qué se ha hecho con el dabar? Dice también que el legado que se estaba buscando no era biológico, sino se estaban buscando hijos engendrados en el alma a través de la palabra. ¿Aló? Dice que cuando Dios le habló a Abraham, pidiéndole a su Isaac para sacrificarlo, dice así, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Increíble. Es decir, tráeme a tu hijo, tu único. Cuando la verdad es que el patriarca de la fe tenía otros hijos como lo era Ismael. Pero dice algo aquí, que para engendrar un hijo de la promesa se necesita pasión. Wow, apúntelo. Cuando usted maneja el dabar, su palabra, o sea, toda la palabra que hemos guardado hasta el sol de hoy, usted necesita pasión para darle forma a las cosas que usted quiere llamar de lo espiritual a lo material. Sí, estoy hablando de su palabra abonada con mis niveles de fe. Ningún otro tipo de palabra, escuche esto, ni la psicología, ni el humanismo, ni la filosofía tiene el poder de encarnarse en el hombre. Usted va al médico y por lo general sale igual, va al psicólogo y sale igual, le dan medicinas y sale igual. Pero el dabar de Dios tiene un poder transformador que te hace un alto en la vida para que reinicies un nuevo tiempo. ¿Por qué? Porque al final, por medio de su palabra, tengo aquí anotado, hace que podamos tener la forma y la imagen del Cristo que caminó aquí en la tierra. Lo único que nos va a hacer parecernos a Él es que comamos palabra todos los días, a cada hora, a cada instante. Y no te estoy hablando de fanatismo religioso, sino que entiendas y busques con hambre y sed para que seas saciado de verdad. No que te den una pildorita, no que te den una palmadita. No. Es el poder de la palabra. Y el dabar de Dios produce acción. El dabar de Dios produce transformación, cambios radicales. Así es que, si seguimos viendo el pasaje de Samuel, dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. ¡Wow! ¿Cuántos quisiéramos tener un privilegio así? ¿Pero creen que pudiéramos dormir en este tiempo junto al arca? Dice, estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él le respondió, heme aquí. Se levanta rápidamente, corre donde él y dice, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Ponga atención a esto que estamos leyendo. Él obedientemente volvió y se acostó. Escuche, segunda vez, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a él y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado,
vuelve y acuéstate. Y escuche esto, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. Estamos viendo un caso de urgencia notoria espiritual de Dios, porque a causa de la contaminación de un ministerio, Dios estaba levantando otro urgentemente. Para que usted viera que Elí no tuvo tiempo de preparar a Samuel. Así están corriendo muchos ministerios, así están pasando con muchas personas, que por llenar una iglesia, por tener la mayor captación de personas, simplemente estamos dando lo que quieren oír, pero no se les está ministrando lo que hay que darles. Dice, por el hecho de estar en el templo de Jehová, mire, mucha gente está dentro de la iglesia y Dios no se le revela a nadie. Inclusive, es decir, estás en una congregación ocupando una silla, no segura que Dios te la haya inclusive revelado que te vas a sentar ahí. Y usted dirá, pero entonces, ¿cómo se me revela a Dios? Dice, te lo digo fácilmente. Usted que es un buscador de la palabra y que tiene un pastor, Dios revela la palabra desde el púlpito. Dios suelta su dabar desde el púlpito. El problema de la intelectualidad o Grecia, como dicen muchos para que se entiendan, ahora que he entrado a la iglesia, que la gente estudia no para escuchar y discernir, sino la gente estudia y se prepara para contestar. Pregunto, ¿qué has hecho con su palabra? Y hay gente que desafía a los pastores porque puede que tengas un grado universitario y Dios le dio la gana, escoge un hombre del monte. Pero ese fue el que le dio la gana a Dios para medir el nivel de orgullo tuyo. O ese fue el que le dio la gana a Dios de poner para ver si tú lo podías bendecir y elevarlo a la altura tuya. Pero bueno, seguimos estudiando para contestar con ligereza, no para aprender a escuchar y discernir a través del Espíritu. Hay que orar mucho para que el dabar de Dios se revele en este tiempo en que el cielo está en silencio. Dios simplemente te está diciendo, te traje a casa, arregla las cosas. Yo no sé si Cristo venga ya en este momento. Yo no sé si venga mañana o cuando esté dormido, o quién sabe, antes de Fiestas Patrias, antes del Black Weekend. Pero ¿sabes qué? Arregla tu casa. Empieza a que tus hijos escuchen palabras, que oigan, que sepan, que alguien le pregunte qué es una alabanza y él por lo menos la pueda tararear. Inclusive, mire, cuando usted ve a Jesucristo, dice, ministrando en la tierra, él sabía el principio y cuándo iba a terminar, porque el Padre se lo había revelado. Por eso cuando él arrancó su ministerio fue hasta que llegó a la cruz. Pero si alguno de nosotros en estos tiempos, yo me imagino que correríamos nada más de ver eso, de ver la corona, de ver todo. Y Dios está diciendo, es mi palabra la que te va a sostener, es mi palabra la que te va a guardar, es mi palabra la que te va a sacar adelante. Pero como dicen muchos intelectuales en la palabra, hoy dicen, lo que pasa es que eso era para un tiempo. Cuidado, Dios es eterno. Cuando vemos también en 2 de Timoteo 4, ya sabía el final de su carrera. Y creo que corrió tanto como Jesucristo. Dice así, porque yo ya estoy para ser sacrificado y en el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y mira, he guardado la fe. Y muchos de los cristianos hoy en día han aprendido a tirar primero la fe para acomodarse en algo que los pueda dar satisfacción. Es más, hay una palabra nueva que se está utilizando para personas así. Se llama procrastinar. Es dejar
las prioridades para hacer lo que más nos agrada. Bueno, ya está, así estamos dentro de la iglesia. No vamos a hacer ayuno porque estamos en crisis y nos puede pasar cualquier cosa. Ahora es cuando los ayunos debieran estar botados. Ahora es cuando los verdaderos mensajes debieran estar saliendo, porque ahora es cuando el evangelio va a llegar hasta lo último de la tierra. Es cuando el tiempo, sí, y todo ojo le verá. Y usted cree que este internet, estas televisiones VIP y todas estas cosas, es para que todo ojo le vea por medio de lo que tú hables de él, cómo tú lo proyectas, cómo tú le vas a hacer llegar a la gente una solución en tiempos imposibles. Eso para mí empieza a ser, y todo ojo le verá. Lo último de la tierra, vaya a Bangladesh ahora mismo y saben de Cristo. Vaya a la India, a Bihar, esos lugares, que son los lugares donde hay castas de la quinta persona después de nadie. Y se va a dar usted cuenta que hay alguien que sabe de Cristo porque decidió que tenía que verlo. Usted sabe en la comodidad de su casa y quejándose usted cuánta gente está enviando Biblia a los lugares que usted no sabe ni siquiera que existen en el mapa. Porque todo ojo le verá. Y no estamos esperando que cuando salga el rayo de oriente a occidente, no. Todo ojo le verá. Mejor sea que tu ojo esté pegado viéndolo. Y sigue diciendo aquí. Y vemos que ya la tercera vez el Señor nuevamente llama a Samuel. Y le dice Jehová, pues llamó por tercera vez a Samuel y él se levantó y vino. A Elí dice, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, escuche esto, Elí entendió que Jehová llamaba al joven. A pensar que uno que ha leído tantas veces este pasaje, que la vergüenza tendría que haberle caído como nunca a este viejo profeta, porque ya había dejado de percibir en lo natural y en lo espiritual la voz de Jehová. Ya se había olvidado de cómo eran los tonos de la voz de Jehová. Por eso Samuel se levantaba rápido, porque era algo nuevo para él. Pero sabía que la voz que lo llamaba era con autoridad. Y Elí le dice a Samuel, ve y acuéstate y si te llamare, dirás, hablo Jehová porque tu siervo oye. Hay una versión que dice, dame el dabar, Señor, que estoy oyéndote. Dame esa palabra que necesito para continuar de pie. Da, Señor, esa palabra para que los ministerios se levanten con autoridad y se dejen de tanta vanidad. Da esa palabra sobre la tierra, Señor, para que tu iglesia despierte. Y así como gastan plata en metiéndoles tarjeta a los teléfonos para estar conectados en eso mismo del chateo, usted sabe a qué me refiero. Que por lo menos la gente sepa que hay una palabra que le llega, aunque te borren, aunque te tranquen, no importa, tú envía palabra. Alguien tiene hambre y sed, porque dice que todo ojo le verá y la palabra es vista. Él y su palabra son uno. Dejémonos de religiosidad, dejémonos de antagonismo y estar peleando idioteces, porque para ver quién tiene la razón. No, Jehová es el que tiene la razón y Él es el que te dará cuenta a ti si estás en lo correcto o no. Y le dice a Samuel, ve y acuéstate y si te llamara dile, dame el dabar, Señor. Porque ya Samuel Elí le estaba diciendo que te dé la palabra para que haya una transición de ministerio. Porque ya yo llegué hasta aquí y eso me indica que por haber descuidado el llamado, hasta aquí llegué, tú eres mi reemplazo. Habla Jehová porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Dios mío. Mire, yo les voy a decir algo bien interesante, inclusive que toqué en el momento de estudio. ¿Usted sabe cuál era la contraseña entre los sacerdotes? Por eso Cristo desnudaba a la gente que se hacía religioso y eran falsos. La contraseña entre sacerdotes era dabar.
la palabra de Dios. Háblame, yo me voy a dar cuenta si usted tiene tiempo de coinonía. Yo me voy a dar cuenta si usted toca con sus rodillas el piso. Yo me voy a dar cuenta si usted ayuna. Yo me voy a dar cuenta si usted practica buenas acciones. Yo me voy a dar cuenta si su lengua es venenosa. Hablemos dabar, hablemos la palabra, no contendamos con la palabra. Y Elí no estaba hablando miren, Elí no le habló a Samuel por revelación, sino por la experiencia. Porque si él hubiera estado como en los años de Samuel, le aseguro que brinca al escuchar la primera vez. Porque se nota que ni siquiera había preparado al joven para continuar el ministerio. Así hemos quedado. Por eso a veces tú le hablas a la gente de Cristo y la gente huye. Pero ¿sabes qué? Es nuestro trabajo. Hay que hacerlo. Mire, así como una vez conversaba con alguien, cuando Jesucristo dijo toda exousia, toda autoridad se me ha dado, y le leí no más de 20 o 30 sinónimos de lo que significaba exousia. O sea que toda la autoridad entre cielo y tierra me había sido entregada. Hablaba de contrato social, reglamentos, ajustes, decisiones. O sea que no hay nada en términos legales, escuche esto, y más lo que conocen de leyes, entre cielo y tierra que Cristo no sea rey. Escuche esto. Cuando Elí le dice a Samuel, cuando él te llame de nuevo, dile, Señor, aquí estoy, dame el dabar, o suéltame el dabar. Dice que habla, le voy a leer unos cuantos sinónimos. Concédeme, contéstame, divúlgame, dirígeme, expónme, exprésame, háblame, manda. ¿Cuál es el negocio? Proclámame, prométeme. Eso es el dabar de Dios. Pero lo que pasa es que nada más lo hemos enseñado como un simple verbo, y ese verbo es como exousia, abarca cielo y tierra. Inclusive, aún cuando la voz de Dios es autoritaria y te tienes que someter, se usa el dabar. Mire esto. También dabar habla del acta, el acuerdo, el asunto, el cántico, la causa, la celebración, el cumplimiento. Yo no entiendo hoy en día, doy gracias por los profesores que tuve, que fueron mis peldaños para que hoy esté aquí hablándole a usted. Y he entendido que hay una conexión universal entre los hombres de Dios del mundo entero y el dabar, porque nos hace uno. Yo no entiendo cómo la iglesia se ha venido a romper, cómo la iglesia se ha venido a separar en pedazos como que hubiera estallado en añicos, ni la bomba que ocurrió en estos días, cuando estoy estudiando y me dice que el dabar es la conexión entre los hombres de Dios aquí en la tierra. No te hablo porque tengo una mejor iglesia. No te hablo porque los míos cantan mejor que tú. No, yo tengo más gente que tú. ¿Hasta cuándo seguimos haciendo a Dios mentiroso? Pero tenemos palabra. Pero tenemos 1000 personas. ¿Cuántos de esos tienen dabar? Y aún de los pocos, pocos son los que guardan el dabar de Dios en sí. Así es que cuando yo estoy viendo que la palabra de Dios me está diciendo como de lo que se habla, lo que Dios dice es real, es un hecho. Cuando usted escucha a un hombre de Dios diciendo que ni Dios puede arreglar mi problema, ¿qué clase de dabar recibió ese hombre? Miren, aunque usted no lo crea, los hombres de Dios hablan con contraseñas que usted se puede dar cuenta si es cristiano o no, o si alguna vez leyó la palabra, porque la forma que se expresa es lo mismo que le pasó a Pedro. Quiso negar a Cristo. Jesús le dio un dabar a él, le dio una palabra.
Pero ¿saben qué? Antes de cantar el gallo, el rema vino sobre él y se cumplió el dabar. Sí, revíselo bien para que usted vea. Igual pasó con Judas. Entonces, escuche esto. Dice la Biblia que el dabar me enseña a conectar a los hombres de Dios de este tiempo. Aló. Y si usted no me cree, apunte este pasaje que está en el libro de Jueces, capítulo 12, versículos 6 y 7. Dice que cuando los efrateos invadían el Jordán, ellos tenían contraseñas. ¿Saben por qué? Porque los de un pueblo tenían problemas en la forma en que hablaban. Hablaban como si fuera un solo tono. Los hebreos tenían una forma gutural de expresar y era la palabra shibolet. En algunas traducciones se dice que esto habla como de trigo. Y dice el libro de Jueces, capítulo 12, versículos 6 y 7, dice, entonces le decían, ahora pues, escuche esto, di shibolet. Y ellos decían, shibolet. Porque no podían pronunciarlo correctamente. Entonces la Biblia me dice aquí que le echaban mano, los degollaban junto a los vados del Jordán y murieron todos los de la tribu de Efraín. Hoy en día el pueblo de Dios debiera tener un solo dabar, una sola palabra. Wow, cómo vuela el tiempo. Se dice que fueron 42,000 que murieron por no pronunciar la palabra shibolet. Yo no sé si yo también la diría bien. Y entonces dice, Jefté juzgó a Israel 6 años y murió Jefté el Galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galad. Entonces, rápidamente retomando la historia de Samuel, nos damos cuenta que se necesitó de una intervención divina para posicionarlo. Dios no es un Dios que rompe reglas. Él le anunció a Elí, ya tu tiempo se acabó y voy a levantar uno en medio de lo que no le has enseñado. Así es que, y la intervención divina para posicionarlo y llegar hasta donde Dios quería, dice, en la casa de Elí se hizo todo prácticamente lo posible para abortar a Samuel. ¿Sabía usted de eso? También dice, en el día en que Ana fue al templo, ¿qué le dijo Elí? Estás borracha, estás ebria a esta hora del día. Y mire qué tan mal ya estaba que no pudo discernir. O sea que ya el discernimiento espiritual había desaparecido de ese ministerio que él juzgaba por lo que veía o por lo que sentía, pero no porque era espiritual. Así es que dice que un mal procedimiento de Elí hacia Ana como consecuencia de haber abandonado las cosas de Dios y haber perdido el discernimiento espiritual. Hoy todo el mundo habla, escucha, juzga, pero nadie está usando el discernimiento espiritual. Y para ir rapidito dice, el problema de la iglesia de hoy para dimensionar lo que comúnmente se llama liderazgo, le pasó al sacerdocio de la época de Samuel por los mismos motivos. Dice, un mal procedimiento debido a la pérdida del discernimiento, los malos testimonios que daba el profeta Elí en el tiempo, los hijos de Elí manoseando las ofrendas a las mujeres. Dice, y Samuel vivió todo eso por haberse contaminado. Dice que era la única figura responsable de crecer. ¿Ve? Incluso Samuel, aunque ministró a David y desató una unción regia sobre él, no le pudo dejar legado a David. ¿Qué le parece? Ministerios incompletos, formando ministerios incompletos que terminan al final incompletos y desapareciendo. Así es que, como dice aquí, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por lo tanto, decreto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y como Elí tampoco preparó al pueblo, el pueblo estaba pidiendo lo mismo que veían las otras naciones y habían dejado a un lado al Dios eterno.
Así es que, de igual manera, no sé si me queden no sé cuántos minutos, pero quiero ir rápidamente a esto. En Números 20, del 8 al 12, y se los leo hasta rapidito, habla de que el Señor le está hablando a Moisés y le dice, toma la vara y reúne la congregación y a Aarón tu hermano, y escuche lo que dice claramente aquí, mire los verbos y háblale a la peña a la vista de ellos. Y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y le darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés dice, tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron a Moisés y a Aarón y a la congregación delante de la peña. Y escuche esto, tenga mucho cuidado cuando Dios habla. Rebeldes, pueblo rebelde, os hemos de hacer salir las aguas de esta peña. Y salieron muchas aguas, y la bebió la congregación y las bestias. Pero mire usted, cuando uno roba la posición de Jehová, dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para sacrificarme delante de los hijos de Israel, otro decreto, por lo tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Así es que, por Moisés, un líder que se dejó llevar de las emociones, el pueblo prometido, dice, ¿cómo llegaron? No llegaron a la tierra prometida. Murió toda una generación. Así es que, si el problema de Moisés era que estaba satanizado con un pueblo, a causa de la conducta de un pueblo, mire esto. Dios quería mostrar que él estaba con Moisés y Aarón. A Dios no le importaba ahora mismo el problema de Moisés. Él le iba a decir al pueblo, yo estoy con Moisés. Pero Moisés bajó a un nivel de carnalidad que les dijo, pueblo rebelde, no tenía que llamarlos y decirles nada. Dios le dijo, levanta tu mano y golpea la roca, o háblale a la roca, perdón. Y este hombre arremetió. ¿Qué cree que pasó con el nivel de espiritualidad de ese líder? La familiaridad lo dañó. ¿Y qué ocurre? Él lo único que tenía que, mire, la traducción sería, y habla la peña a la vista de ellos y suelta el dabar sobre la roca para que yo actúe y cambien sus actitudes, pero no. Ya el pensamiento estaba contaminado. Dice, y quiero cerrar con esto, dice, que hay hombres que no pueden meter a la gente en la tierra prometida que fluye leche y miel hoy en día, porque prefirieron la tradición. Porque más fácil es repetir y repetir y repetir hasta que la gente se aburra y se acostumbre. La iglesia, el problema es que nos hemos vuelto tradicionales en muchos lugares, porque hay gente que se siente más confiado cuando repiten y viven una tradición. O sea, que como no salimos ni buscamos lo nuevo de Dios, por eso nos hiede, y perdonen la palabra, pero es así, ya nos hieden los cultos, porque sabemos qué canción se va a cantar un domingo, qué alabanza, qué salmo, ya sabemos quién va a tocar, sabemos quién va a predicar, no hay una expectativa de qué es lo que Dios va a hacer. Entonces la tradición, por no perder la imagen que tuvimos, cuando Dios es un Dios que se renueva cada segundo. Así es que hay que separar el dabar de la humanidad y ahí evitaremos los errores de los seres humanos. Por eso, cerrando ya, necesitamos grandes dosis de dabar para que no repetir los mismos problemas, igual que Moisés, y aprender a usar el dabar para hablarle a la roca para que pueda verter el agua, que es su palabra también. Y eso siempre nos llevará a algo nuevo. Porque el dabar
va a desestructurar todo lo que aprendiste. El Dabar va a desestructurar todos esos pensamientos encadenados. El Dabar te va a liberar. Y así es que esta palabra que no has usado, cuando la vuelvas a usar, esto va a traerte lo nuevo que Dios quiere hacer. ¿Quieres vivir una nueva modalidad? No sé ni cómo se llama eso. Entonces, busca el Dabar de Dios para este tiempo y experimenta sus cambios. Y te aseguro que en menos de 7 días puede transformarse toda una nación. Señor, te doy gracias por este momento. En realidad fuiste tú el que hablaste, no yo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Jesús. Señor, y si hay alguien nuevo que necesita que repita esta pequeña oración y diga: Señor Jesús, vengo delante de ti porque reconozco que he pecado contra ti y la creación. Sé que he llevado una vida no agradable delante de ti, pero necesito mejor de ti, Señor. Sé que el Padre te levantó de entre los muertos y yo necesito que perdones mis pecados. Te entrego mi vida en esta hora para que perdones todos mis pecados, y lo repito nuevamente, si todos nuestros pecados, y tomes mi nombre y lo anotes en el libro de la vida, y puedas llenarme del Espíritu Santo, y que ese mismo Espíritu pueda guiarme a un camino mejor. Gracias, Señor. Como dije al principio, ¿qué has hecho con su palabra? Buenas noches. Hasta la próxima.